Bueno, queremos conocer la reflexión y saludar a esta hora de la mañana al senador de la Democracia Cristiana por la región de la Araucanía, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Gracias por recibir esta comunicación. Está Patricio, muy buenos días, un gusto de saludarlo. Sí. El hecho nos conmovió a todos, ¿no? Y más aún a quienes están cerca de la zona. Quería partir quizás con la pequeñísima ventaja que nos da que ya hayan transcurrido 3 días, pidiéndole una primera reflexión respecto a la reacción que ha de tener el Estado frente a una situación como esta. Yo creo que, en primer lugar, reiterar lo que usted señala en orden a la brutalidad de lo que presenciamos como país en este crimen. Y yo siento que, en general, las instituciones del Estado, partiendo por el presidente de la República, han reaccionado conforme a las facultades legales que tienen, en orden a que, producido un crimen, se moviliza el aparato jurisdiccional del Estado, las facultades de investigación y la persecución de ese crimen. Ujú. Entonces creo yo que esto genera una expectativa en la opinión pública respecto de preguntarse, bueno, ¿quiénes fueron los que hicieron esto? ¿Y cuándo vamos a tener una respuesta de tener claro, digamos, cómo sigue esta investigación y a qué puerto llega esta investigación? Ujú. Entonces yo creo que eso genera mucha incertidumbre en orden a esperar respecto de la eficacia que tienen los órganos del Estado para perseguir este tipo de crímenes tan violentos, ¿no? Sí. Eh, ¿Es recomendable, saludable, senador, en este momento en el que estamos, hacer elucubraciones respecto a quién hizo, quién lo hizo, por qué lo hizo? Se lo pregunto porque sobre esto ha habido declaraciones desde el primer minuto casi. Es que el objetivo precisamente de investigar un delito es establecer, bueno, quiénes están detrás de la comisión de ese delito para que reciban la sanción correspondiente, porque eso es lo que espera la gente en materia de seguridad. Ujú. Porque si uno dice, mire, no perseguimos, esto queda impune, no sabemos quién lo hizo, entonces te genera una mayor incertidumbre y una mayor inseguridad. Entonces la gente tiene que tener una respuesta, porque uno lo que le pide al Estado es seguridad, entre otras cosas. De tal manera que uno dice, puedo vivir en un ambiente que me permita desarrollarme, a mí, mi familia y mis cosas, y entonces la seguridad es una demanda real aquí en Chile y en todas partes del mundo. Entonces, a mí me parece que si tenemos instituciones cuya finalidad es la persecución y la investigación del delito, como el Ministerio Público, y los tribunales para sancionar esas conductas que van contra la sociedad, a mí me parece que es una pregunta legítima que tiene que hacer y que nos demanda la gente. Sí. Bueno, está este esfuerzo, senador, del cual usted viene siendo parte, además como presidente, esta Comisión para la Paz, y parece que la paz no llega nunca, ¿no? Parece que a pesar de todos los esfuerzos del Estado no se llega. Hemos conversado con usted tantas veces respecto a que la solución a este problema es en el fondo política y no en la forma, desde el punto de vista de la mera represión, podríamos decirlo así. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque, claro, esto produce una comprensible decepción en quienes quisieran que la situación en la zona siguiera otro derrotero. Y recordemos, senador, que vamos a cumplir en esta segunda etapa ya en poquitos días más 2 años en estado de excepción. Claro, yo diría un par de cosas respecto de eso, ¿ah? Yo creo que este hecho criminal que sucedió, nadie que yo sepa responsablemente ha dicho que esto tenga una relación directa con el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado. Ujú. No hay nadie que con pruebas exactas diga que esto es así, y al revés ha dicho que esto puede tener diversas direcciones. Por eso que uno demanda una cierta eficacia respecto de los organismos que tienen que darnos una respuesta. En segundo lugar, la Comisión de Paz y Entendimiento no está trabajando la contingencia. Nosotros estamos trabajando un conflicto histórico Ujú. y la demanda para nosotros, los miembros de la Comisión,
es hacer una proposición al Estado, llámese Poder Ejecutivo, partidos políticos, Congreso, en orden a la forma y manera y medidas que pudieran resolver el conflicto histórico entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Entonces, por lo tanto, nosotros pasamos en la contingencia, porque si nos metemos a la contingencia seríamos gobierno, y esta es una comisión de Estado, no es una comisión que tenga que estar preocupada de la contingencia. Ya, entonces nosotros seguimos nuestro trabajo ahora, en los términos convenidos. Sí, o sea, senador, que esas críticas que a veces se le hacen a la comisión de que no aparece, que tiene bajo perfil, usted diría que es más bien una virtud que un defecto. Es más bien una virtud que un defecto, efectivamente, porque nosotros estamos trabajando y no tenemos por qué estar en vitrina, sino que estamos recorriendo el país, las regiones correspondientes, conversando con todos los actores sociales, gremiales y políticos, con todos los organismos del Estado, y hoy día, en abril, mayo, nos estamos preparando ya para la etapa de las propuestas que tenemos que hacer respecto de los temas, digamos, que están encima de la mesa como parte del conflicto. Entonces, se está funcionando, y el mérito de nuestra comisión, si es que va a tener alguno, es la posibilidad de tener una propuesta que le haga sentido a las autoridades y al conjunto del país. Entonces, es una tarea que está más allá de las cuestiones coyunturales o de la contingencia que pudieran haber. Sí. Senador, el sábado en la mañana, bien tempranito, cuando llegan ahí de una manera simbólica, pero más que simbólica, a Cañete todos los poderes del Estado, la diputada presidenta de la Cámara, Cariola, señala, vuelvo a insistir, muy tempranito, que ya estaba en contacto con los jefes de las bancadas para efectos de suspender la semana distrital y legislar. Con el paso de los minutos se conoce que en el Senado se está dando el mismo paso. Y se lo voy a decir así, luego le doy la palabra. Parece muy empático ese gesto, ¿no? Es corresponder a un estado de alta conmoción pública. Pero también, y lo que voy a decir no tiene ni más ni menos valor que mi opinión, senador, cuando el país ha legislado sobre estas materias en circunstancias de alta conmoción pública, no siempre lo ha hecho bien, ¿no? Entonces aparece una contradicción que quizás es falsa, pero que ya se está expresando en el Congreso respecto a si hay que legislar rápido o que algunos asuntos hay que ponderarlos con más tranquilidad. Y esto está en el corazón, por ejemplo, de lo que ocurrió ayer con la votación del Frente Amplio en la tramitación de las reglas de uso de la fuerza. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Mire, yo tengo una visión con varios puntos que le quiero señalar. Sí. Yo creo que es natural que la gente le pida a los poderes del Estado mostrar cierta celeridad en las cosas, atendido que ocurrieron hechos extraordinarios y extraordinariamente graves. Entonces la gente pide diciendo, mire, quiero que las autoridades se muevan. Y entonces naturalmente que los diputados y senadores dicen, bueno, estamos en sesión en semana regional, volvamos rápidamente a trabajar. Pero estrictamente, con la rigurosidad con que tienen que hacerse las cosas, bueno, esa es una señal, pero no es una manera de trabajar responsablemente, con rigurosidad y con la calma que requieren una legislación tan compleja como son todos estos proyectos de ley que están ahí. Pero dicho eso, también es verdad que llevamos mucho tiempo con muchos de esos proyectos porque no hay acuerdo muchas veces entre el gobierno y las distintas bancadas. Nosotros no somos especialistas en esa materia y por lo tanto es fundamental la presencia del gobierno y sus equipos profesionales, que son los expertos en materia de seguridad y que tienen que dar los elementos de juicio para que nosotros tomemos una decisión política respecto de qué artículos vamos a aprobar o no vamos a aprobar. Entonces, yo creo que se legisla mucho mejor cuando uno lo hace con la calma necesaria. Y por último, yo quiero decir que yo tampoco estoy de acuerdo en pensar que el derecho penal y el derecho procesal penal son las herramientas para resolver los problemas de seguridad. A mí me parece que el derecho penal y el Código Procesal Penal actúan cuando los delitos se han cometido. La gracia es que los delitos no se cometan y que por lo tanto
el gobierno y el Estado tengan una política de anticipación a la producción de los hechos criminógenos, porque ahora lloramos sobre la leche derramada, pero ¿no hubiera sido mejor que no hubiéramos anticipado y estos hechos no hubieran ocurrido? Bueno, para eso el Estado tiene una institucionalidad, a mi juicio, débil, como son los servicios de inteligencia, que hubieran parado, por ejemplo, que no hubiera llegado el tren de Aragua, por ejemplo. Pero ahí, por Hubiera ejemplo, legislar detectado sobre los... inteligencia sería más que necesario. Bueno, tenemos una legislación de inteligencia de hace 20 años, del Ujú. año 2004, en un escenario de seguridad distinto al que tenemos ahora, con una Agencia Nacional de Inteligencia que tiene algunos analistas civiles, que no son muchos en Chile, dedicados a las fuentes abiertas y sin agentes operativos. Entonces hay necesidad de tener una agencia de inteligencia moderna en democracia, con los recursos necesarios, con la formación de los analistas civiles adecuados, y en Chile no tenemos escuelas o universidades que formen este tipo de expertos en estas materias, y con la tecnología de punta que hoy día tiene, digamos, las principales agencias de inteligencia del mundo. Entonces creo que ahí estamos con algún problema. Mm. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador Francisco Buenchumilla. Senador, está en tabla el jueves en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que amnistía a los carabineros condenados por violaciones a los derechos humanos en el estallido social. Esta no es una cuestión de redes sociales, o sea, está en tabla en una comisión, lo pidió públicamente el presidente de la UDI, su colega el senador Macaya, senadora Gatica, otros senadores también. ¿Qué reflexión podría hacer sobre el modo en que esta iniciativa legal es vinculada con lo del sábado pasado en Cañete? Yo siento que ese proyecto está teñido de un populismo inaceptable, porque cuando sucedió el estallido social y cuando suceden hechos de esa naturaleza en todas las sociedades, a veces se llega a un acuerdo, como sucedió, por ejemplo, en la historia de Chile en el pasado, en la revolución del 91, por ejemplo. Ujú. Y se llega a un acuerdo político de hacer una amnistía a todos los sectores para dar vuelta a la página de la historia. Ese es el sentido, digamos, de las amnistías o de los indultos generales, un acuerdo que tenga un propósito virtuoso. Pero esto no es este caso, porque la vez anterior un grupo presentó, a mí me tocó participar en eso en la Comisión de Constitución, respecto de un indulto, una amnistía, para los responsables del estallido. Bueno, no se pudo y la derecha se opuso tajantemente. Ahora la derecha pone un proyecto respecto de la policía. Entonces yo digo, si hubiera un acuerdo político en orden a tratar de esa manera y buscar la paz social con todos los actores, a mí me parece, pero no creo yo que nosotros podamos hacer una cosa unilateral, porque eso divide al país, porque una gran parte de la gente que sufrió eso va a sentir que no se le está haciendo justicia. Entonces, a mí me parece eso que no contribuye a lo que necesitamos hoy día como país. Por lo demás, los carabineros, los senadores y todos no somos ni ángeles ni somos demonios. Somos seres humanos libres que estamos sometidos al acierto y al error. Y en cualquier institución se cometen muchos errores, por llamarlo de alguna manera, y en consecuencia lo que nos rige a todos para que esto funcione son las normas legales, la normatividad, la ley, que es la regla por la cual nosotros nos regimos en la vida en sociedad. Entonces la ley, bueno, tiene que ser para todos. Colijo de sus palabras que defender a carabineros infractores de ley no es defender a la institución. Exactamente, las instituciones están formadas por seres humanos, y vuelvo a repetir que no son ángeles ni tampoco son demonios. Son seres humanos sujetos al error, a cometer delitos y a cometer cosas que suceden en cualquier institución. Ninguna institución está libre de esto. Y para que esto se regule con justicia y que la gente sienta que vale la pena vivir en una sociedad con un Estado, es porque tiene que haber una ley pareja para todos. Ese es el sentido, entonces, de uno sentirse que vale la pena esta sociedad y el Estado. Sí. Para ir finalizando, senador, dos preguntas en una. La primera, el modo en que se dio la prórroga de la formalización del general Yáñez. Y lo segundo, ¿cómo ve en estas circunstancias
gestión como general director de Carabineros de aquí al 1 de octubre, que es cuando ha sido reagendada la formalización. Mire, yo siempre digo que la política es un arte muy difícil Ujú. y que la política es un intangible donde no hay reglas como las matemáticas. Entonces, ¿qué debería hacer el general director en una coyuntura como esta? ¿Debería haber dicho, bueno, yo pido quedarme hasta el final? ¿Yo me voy para que haya un nuevo mando que se haga cargo de los nuevos escenarios? ¿Qué debería haber hecho el gobierno frente a este clima que hoy día tenemos? Entonces, yo siento que lo que tiene que reinar aquí es la prudencia en la toma de decisiones, de tal manera de no polarizar más el ambiente, de generar, digamos, todo el esfuerzo del Estado en resolver esto, que dice en relación con la seguridad, y el general director tiene que irse en 6 meses más, de acuerdo con la ley, que se vayan 2, 3 meses más o 4 meses más, y eso contribuye a generar un clima de entendimiento y de no polarización. A mí me parece que la prudencia política me parece que tendría que ir por ese lado. Ujú. ¿Y cómo debería manejarse el general de aquí en adelante? Porque igual hay un sector de la sociedad que lo cuestiona. No le entendí No, ¿cómo debería manejarse el general de aquí en adelante? Porque, a ver, lo voy a decir así, había tenido muy bajo perfil durante las semanas previas, pero cuando el sábado ocurrió lo que ocurrió, él fue muy proactivo en ejercer un fuerte liderazgo mediático, ¿no? Bueno, por eso le decía yo que el general tiene que estar pensándolo muy bien, porque él va a tener estos 4 o 5 meses más en un escenario con una obligación clara, que es esclarecer lo que sucedió, porque de eso se trata. Le digo, continúe usted al mando, pero la demanda que tiene la ciudadanía, bueno, continúe y resuelva el caso. Y por lo tanto, sabiendo que tiene un plazo fijo, donde va a tener que retirarse, sabiendo que hay una formalización a portas, entonces van a ser meses difíciles, a mi juicio, y no es un paseo por el Prado, con tremenda responsabilidad en estos meses que vienen. Senador Francisco Buenchumilla, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Patricio, mucho gusto. Ahí estaba el representante de la democracia cristiana por la región de la Araucanía, Francisco Buenchumilla, presidente de la Comisión por la Paz, nos dio sus apreciaciones sobre los hechos de Cañete, señaló que nadie responsablemente puede sostener hasta el momento que lo ocurrido, por muy grave y conmovedor que sea, esté vinculado con el problema histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que eso es parte de la investigación. Señaló también que el rol de la Comisión por la Paz no es tener una alta figuración pública y reafirmó que siguen trabajando en los temas más de fondo y en los temas históricos, y por supuesto también se refirió tanto a lo que está ocurriendo en el Parlamento en términos del trámite legislativo como a la situación del general Yáñez. Son las 8.